Una de las ramas de la ingeniería química son los sistemas termoenergéticos y de refrigeración. Estos sistemas son ampliamente utilizados en la industria para mantener control sobre una temperatura que debe ser menor a la temperatura del entorno. Normalmente, esto se aplica para la fabricación y conservación de un producto. En el estudio de los sistemas de refrigeración se encuentran herramientas que permiten su análisis como los ciclos de Carnot y los coeficientes de operación, en donde los sistemas de refrigeración son equipos en los que es utilizada la termodinámica en conjunto con las operaciones unitarias. Este proyecto tiene como objetivo operar correctamente el equipo de refrigeración York Trainer con el fin de evaluar su estado para el uso posterior del mismo en la asignatura del Laboratorio de Propiedades Termodinámicas y de Transporte. En cuanto a los objetivos específicos están calcular el coeficiente de operación real e ideal para el refrigerante 134A, trazar el diagrama de Molière para el ciclo de refrigeración del equipo y analizar las condiciones del equipo para generar una opinión sobre sus oportunidades de uso en el futuro. Para poner en funcionamiento el equipo, después de haberlo conectado y haberlo cargado con refrigerante 134A previamente, se adecúan las válvulas según el circuito que se quiere utilizar. Debido al estado en el que se encuentra el equipo, solo se usará el circuito con válvula de expansión isotérmica. A continuación, se muestra el recorrido que hace el refrigerante en este circuito y las válvulas que se deben abrir o cerrar. Este es el equipo York Trainer 64. En este momento lo tenemos operando con el ciclo automático de la válvula de expansión, que es esta. Básicamente el recorrido que hace el refrigerante que estamos trabajando, que es R134A, es salir del compresor por este tubo rojo, pasa por la primera válvula que debe estar abierta y para evitar que se vaya por la otra válvula, la 7 tiene que estar cerrada, sube al condensador y a la salida del condensador vemos la válvula 3 y la válvula 2. Para que el líquido siga al receptor de alta, tiene que estar abierta la 2 y para que no vaya por el tubo capilar, tiene que estar cerrada la 3. Del receptor sale, pasa por un filtro, por el rotámetro y viene acá. Aquí encontramos dos válvulas, esta que permite el paso por la válvula automática de expansión y esta que es una válvula para operar en ciclo manual. Esta debe estar cerrada y está abierta para que el líquido pueda pasar por la válvula. Sale de la válvula de expansión y pasa al evaporador. En el evaporador pues pasa por todo el serpentín y sale por la válvula número 6 que debe estar cerrada con el fin de que el líquido no vaya al receptor debajo, que no se inunde. Posteriormente pasa por este tubo, aquí es donde se controla la temperatura para que esta válvula opere bien. Baja por el tubo y tiene que llegar a este filtro con el fin de que no se devuelva al condensador. La válvula 9 tiene que estar cerrada. Es importante decir que la válvula 10 tiene que estar todo el tiempo cerrada con el fin de que no opere con flotación el equipo. Luego, en el tablero de control se enciende el interruptor del compresor y el del ventilador del condensador. Después, se verifica que el refrigerante avance según está planeado, es decir, que llegue al condensador, luego al receptor y posteriormente al evaporador. Como sugerencia, se debe prestar mucha atención al estado en el que llega el fluido de trabajo al receptor, pues si llega gaseoso o vapor en lugar de líquido, el líquido que había llegado al evaporador se empezará a devolver hacia el receptor. Una vez el refrigerante haya llegado al evaporador, se debe encender el interruptor del ventilador del evaporador para que haya la suficiente transferencia de calor y así no llegue mucho refrigerante en estado líquido al filtro y posteriormente al compresor. Para comprobar que no ingrese una gran cantidad de líquido en el compresor, hay que revisar constantemente el indicador de humedad, que está ubicado en la parte inferior del equipo. Una vez se sepa que el ciclo se completó, se empiezan a tomar datos del tablero de control, según muestra el compañero a continuación. Este es el tablero donde encontramos los datos a tomar. Encontramos acá el manómetro para la succión y el manómetro para la descarga, los respectivos interruptores para el compresor, condensador y evaporador, y en estos tableritos encontramos las temperaturas de succión y las temperaturas de descarga que están debidamente nombradas en el equipo. Las termocuplas están marcadas y a través de estos pequeños displays pues se controla todas las propiedades.
En cuanto a los resultados, el equipo se desestabilizaba rápidamente. Sin embargo, en la tabla se muestran los datos de temperatura y presión manejados para los cálculos. Para tener una mayor claridad de los datos, estos se ubican en sus respectivos puntos en el esquema. Es importante establecer primero cómo se comportaría el ciclo teórico. Para el punto 1 se reporta una presión de 15 psi y teóricamente su temperatura debe ser 5 grados Celsius mayor a la temperatura de saturación en dicho punto. Esto para asegurar que ingrese como vapor sobrecalentado al compresor. Con estos datos se halla la entalpía. Después de la compresión, la presión es de 120 psi. Se supone inicialmente un proceso isentrópico y con estos datos se halla la entalpía en las tablas. Sin embargo, se aplica una corrección por idealidad para hallar la entalpía y temperatura real en este punto. El proceso de condensación es isobárico y en este punto el refrigerante se encuentra como líquido saturado a 120 psi. La entalpía correspondiente se encuentra en las tablas. Finalmente, el paso por la válvula de expansión es isoentálpico, así que la entalpía será la misma que en el punto anterior. Con los datos encontrados se calcula el desempeño del ciclo, sabiendo que es el calor retirado por el evaporador sobre el trabajo realizado por el compresor. Esto arroja un valor bastante alto de desempeño. A continuación, se ilustra el ciclo teórico en un diagrama pH. Se observan las etapas de compresión, condensación, expansión y evaporación. Ahora bien, en el ciclo real se hallan los valores de entalpía con los datos de temperatura y presión reportados por el equipo, teniendo en cuenta que los procesos de condensación y evaporación son isobáricos. Sin embargo, se encuentra algo diferente en el punto 4, pues a 15 psi y menos 0.9 Celsius el refrigerante ya se encuentra como vapor sobrecalentado. Con los datos encontrados se calcula el desempeño del ciclo, el cual arroja un valor mucho menor en comparación al desempeño del ciclo teórico. Finalmente, se muestra el diagrama pH para el ciclo real, el cual difiere bastante del ciclo teórico, especialmente en el punto de la evaporación. Inicialmente es importante resaltar que únicamente se lograron conseguir datos consistentes para el ciclo controlado por la válvula de expansión isotérmica. También es importante decir que con la válvula manual se lograban datos coherentes, pero era necesario utilizar una metodología de prueba y error, por lo que los ensayos no eran replicables y entonces esos datos obtenidos no se tienen en cuenta en este análisis. Viendo el recorrido del refrigerante a través del ciclo en los diagramas de Mollier, nos encontramos con que se pueden evidenciar grandes irreversibilidades al momento de compararlos. La primera es que a la salida del compresor, debido a las válvulas, se da una gran caída de presión. Después, al entrar al condensador, se da una segunda gran caída de presión debido a las fugas que se dan. Al salir del compresor nos encontramos con que la válvula de expansión tiene un defecto y es que devuelve el líquido hacia el receptor de alta presión, por lo que allí también encontramos una gran fuente de irreversibilidades. Y por último, fue necesario operar el ventilador del evaporador de una forma intermitente para evitar el absurdo de intentar refrigerar completamente el medio en el que estaba contenido el equipo. Así que en este proceso de intermitencia el evaporador no logra llevar la sustancia hasta vapor sobrecalentado, sino que únicamente logra una mezcla de líquido-vapor de alta calidad. El error presentado también en gran medida tiene que ver con las mediciones que se tomaron, pues el rotámetro no permitía leer un flujo correcto y de la misma forma las termocuplas no tenían temperaturas exactas, no leían temperaturas exactas, lo que afectaba a la automatización del equipo. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta práctica, es posible afirmar que: primero, el coeficiente de operación obtenido al utilizar el refrigerante R134 fue de 2.53 para el ciclo teórico y, de esta misma manera, el coeficiente de operación para el ciclo real dio un valor de 0.824. 2. El error encontrado para el ciclo de refrigeración real en el equipo fue de 67.43%. Al compararlo con el ciclo que teóricamente se realizaría, este error se debe principalmente a los problemas de mantenimiento presentados por el equipo. 3. Los diagramas de Mollier generados demostraron que, al contrastarse entre sí, son más que evidentes las grandes irreversibilidades presentadas en el ciclo real, estas dadas por las grandes pérdidas de presión que se dan en las válvulas y el condensador. 4. Al analizar las condiciones actuales del equipo
y teniendo en cuenta que se presentaron fallas en prácticamente todos los elementos que componen el equipo, no se consideró pertinente realizar futuras prácticas en él hasta que se realice el respectivo mantenimiento. Como parte de las sugerencias, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que bajo las condiciones en las que se encuentra el equipo, solo se pueden operar el circuito que utilice la válvula manual o la automática. Los demás circuitos, el de tubo capilar y flotador, no se pueden usar debido al mal estado en el que se encuentran algunas válvulas. Es necesario que el ventilador correspondiente al evaporador se encienda de manera intermitente, con el fin de que el equipo funcione bien y el refrigerante alcance a cumplir el ciclo de refrigeración durante algunos minutos. Adicional, se observó que las termocuplas deben estar deterioradas debido a que la temperatura que registran es más alta que la que en realidad se presenta. Por ejemplo, cuando el equipo se presenta en funcionamiento, después de que el refrigerante pasa por la válvula manual, se presenta una formación de hielo o escarcha alrededor del tubo. Sin embargo, la termocupla señala que el refrigerante se encuentra a una mayor temperatura, 4 o 5 grados Celsius, lo cual es evidente que debe estar a una temperatura bajo cero para que el fenómeno de la escarcha se presente. El refrigerante se encuentra a una mayor temperatura, 4 o 5 grados Celsius, lo cual es evidente que debe estar a una temperatura bajo cero para que el fenómeno de la escarcha se presente. Finalmente, se vio que en el medidor de flujo no muestra con exactitud la cantidad de refrigerante que pasa por el mismo, por lo que se recomienda cambiarlo, pues esto dificulta en gran medida el proceso al momento de hacer los cálculos.